nuevamente la palabra de Dios en el Salmo 29. Dice, Salmo de David, tributad a Yahvé, oh hijos de los poderosos, dad a Yahvé la gloria y el poder. Dad a Yahvé la gloria debida a su nombre. Adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. Voz de Yahvé sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Yahvé sobre las muchas aguas. Voz de Yahvé con potencia. Voz de Yahvé con gloria. Voz de Yahvé que quebranta los cedros. Quebrantó Yahvé los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Yahvé que derrama llamas de fuego. Voz de Yahvé que hace temblar el desierto. Hace temblar Yahvé el desierto de Cades. Voz de Yahvé que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Yahvé preside en el diluvio y se sienta Yahvé como rey para siempre. Yahvé dará poder a su pueblo. Yahvé bendecirá a su pueblo con paz. Todos nosotros somos adoradores. Todos adoramos a alguien o algo. Tú también. ¿Tú a quién o qué adoras? ¿Y por qué? ¿Por qué adoras a quien adoras? ¿O por qué adoras lo que adoras? ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo adoras? El tema de este evento, de esta 9ª edición de Pasión por el Evangelio, es, como sabéis, la hermosura de la santidad. Y es un tema netamente bíblico. Se trata de una frase que se encuentra 4 veces en la palabra de Dios, en la versión Reina Valera del 60. En 1 de Crónicas 16, 29 leemos, dad a Yahvé la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Yahvé en la hermosura de la santidad. Luego en el Salmo 29, versículo 2, leemos, dad a Yahvé la gloria debida a su nombre, adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. Y en el Salmo 96, que también se nos ha leído hace un momento, adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Y finalmente se encuentra en el Salmo 110 y el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Los 4 textos bíblicos hablan explícitamente de la hermosura de la santidad. Y también los 4 textos hablan de la adoración, aunque sea con palabras distintas en cada caso. En 1 de Crónicas 16, 29 dice, postraos delante de Yahvé en la hermosura de la santidad. Y en los Salmos 29 y 96 leemos, adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. Y en el Salmo 110 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Pero me voy a centrar en el Salmo 29 y en la segunda parte del versículo 2. Salmo 29, versículo 2, y la segunda parte del versículo dice, adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. Y voy a plantear 4 preguntas sobre estas palabras inspiradas de David. La primera pregunta, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Dice, adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. ¿Qué
¿qué es entonces la santidad? Estoy seguro de que la mayoría de nosotros ya sabemos lo que es la santidad, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha oído a más de un predicador decir que ser santo es estar apartado o separado o algo por el estilo? Dejadme que diga 3 cosas sobre qué es la santidad. Primero, la palabra hebrea. Se trata de la palabra hebrea Kodesh y aparece unas 382 veces a lo largo del Antiguo Testamento esa palabra para santidad. Así que es una palabra importante en la palabra de Dios. ¿Pero qué significa? Pues significa lo que he dicho antes, estar apartado o separado, significa ser santo o sagrado, y se usa de Dios mismo, se usa de ciertos lugares santos y también de ciertas cosas santas. Así que Dios mismo es santo o apartado. Y hay lugares que son especialmente santos o apartados, separados. Y hay cosas, objetos incluso, que son santos, que son apartados. En segundo lugar, la santidad es negativa y positiva. ¿Qué quiero decir con eso? Ser santo es estar apartado de lo malo para lo bueno. Tiene esas 2 dimensiones. Ser santo es estar apartado de una cosa mala, pero para una cosa buena y santa. Dejadme que os dé algunos ejemplos. El pueblo de Israel había de ser un pueblo santo, un pueblo apartado de todos los demás pueblos, de todos los pueblos idólatras, para ser el pueblo de Yahvé y para reflejar su santidad, la santidad del Señor. Los sacerdotes en Israel eran hombres santos en ese sentido, apartados de todo lo malo para dedicarse a un ministerio especial y santo. Y hasta los utensilios que se usaban en el tabernáculo y después en el templo eran santos en ese mismo sentido, apartados de cualquier uso malo o incluso de cualquier uso normal para ser usados para un propósito bueno y santo. Los utensilios que se usaban en esos lugares santos. Pero nosotros también hemos sido llamados por el Señor a ser un pueblo santo. Es decir, un pueblo apartado de todo lo pecaminoso para adorar y servir al Señor y para reflejarle a Él ante el mundo. Y en tercer lugar, en cuanto a ¿qué es la santidad? La santidad es lo contrario del pecado. La santidad es lo opuesto al pecado. Esto es algo que debería ser evidente, que todos ya sabemos. La santidad es lo contrario del pecado, pero me da la impresión de que no siempre hacemos esa conexión entre esos 2 opuestos, la santidad y el pecado. Pero es que Dios es tan santo, como sabéis, santo, santo, santo. El único atributo de Dios que se repite así en los 2 testamentos de la Biblia, santo, 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 pero es porque Dios no tiene nada de pecado en su ser o en lo que hace. Es santo en ese sentido, porque ser santo significa estar apartado del pecado, apartado de todo lo malo. Y si hay alguien que es así, es por supuesto Dios mismo, nuestro Creador. Él es santo.
Así que hemos visto solo un poco sobre qué es la santidad y ahora vamos a pasar a la segunda de las 4 preguntas. La segunda pregunta es, ¿cómo es la santidad? Hemos visto un poco sobre qué es la santidad, pero ¿cómo es la santidad? Y bueno, podríamos decir muchas cosas sobre cómo es la santidad, pero la respuesta que quiero subrayar y la respuesta que nos da nuestro texto en Salmo 29, versículo 2, es que la santidad es hermosa. La santidad es hermosa. ¿Qué fue lo que escribió David más de una vez en estos salmos? Adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad. Ese es el tema de esta conferencia. Y es lo que dice el Salmo 29, versículo 2. Adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. Y si hay una cosa que quisiera transmitiros con la ayuda del Señor, es la hermosura de la santidad, que es algo hermoso. Déjame que te pregunte a ti, a cada uno de vosotros y a mí mismo, ¿es así como tú ves la santidad? ¿Lo ves como o la ves como algo hermoso? ¿Algo hermoso? Y si no, ¿por qué no? Cuando te encuentras con la palabra santidad o con la palabra santo en la Biblia, o cuando lees acerca de la santidad en cualquier libro, o cuando escuchas a cualquier predicador hablar sobre la santidad, ¿te parece algo hermoso? ¡Qué hermosa es la santidad! La triste realidad es que tendemos a asociar la santidad con los que se creen más santos que los demás. Y por eso no nos parece tan hermosa la santidad. Seguramente conocéis esa técnica que usan algunos psiquiatras. Te dicen una palabra y tienes que decir la primera palabra que te venga a la mente, ¿no? Así que vamos a hacernos la prueba. Si el psiquiatra nos dijese la palabra santidad, ¿con qué palabra responderíamos nosotros? No creo que con la palabra hermosura, tristemente. Es mucho más probable que respondiésemos con la palabra legalismo, o con la palabra hipocresía, o incluso con la palabra fariseos, porque es en eso en lo que pensamos muchas veces cuando oímos la palabra o leemos la palabra santidad o santo. Estamos ya pensando en los que se creen más santos que todos los demás. Pero la palabra de Dios nos habla de la hermosura de la santidad y nos enseña que la santidad sí que es hermosa. Pero vivimos en un mundo al revés. En un mundo que a lo malo dice bueno y a lo bueno malo. Y que hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y lo que es aún más trágico, pertenecemos a una generación de creyentes que es más antifariseo que antipecado. No sé si me entendéis. Una generación que es más antifariseo, en contra de los fariseos, que antipecado, en contra de nuestros propios pecados. Nos preocupa más la hipocresía, sea esta real o supuesta. Eso nos preocupa más que nuestros propios pecados. ¿Qué pasó con la hermosura
la belleza de la santidad. Pero si queremos conocer a Dios, si queremos entender la Biblia, si queremos entender la buena noticia del Evangelio, si queremos valorar la obra del Hijo de Dios por nosotros y la obra del Espíritu Santo en nosotros, hay una cosa que tenemos que tener muy clara, y es que la santidad es muy hermosa y el pecado es muy feo. Como escribió el autor de Eclesiastés, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La creación de Dios quedó hermosa, perfecta, pero la caída, la entrada del pecado, lo estropeó todo. ¿Cuál es el verdadero problema con nuestro mundo? Es que a lo santo dicen feo y a lo pecaminoso dicen hermoso. Ese es el problema. ¿Y cuál es la solución a ese problema? Pues es el Evangelio. La solución siempre es el Evangelio. Porque en el Evangelio el único verdadero santo que ha pisado esta tierra fue hecho pecado para hacer justos, santos y hermosos a pecadores como nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, Dios Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, el Evangelio muestra la hermosura de la santidad. Si queremos ver la santidad como algo hermoso, solo tenemos que fijarnos en Cristo crucificado y resucitado. Ahí está la hermosura de la santidad. Ahí está la solución que necesita desesperadamente este mundo caído. Es la belleza del Evangelio de Cristo. Así que hemos visto la primera pregunta, ¿qué es la santidad? La segunda, ¿cómo es la santidad? Y ahora vamos a pasar a una tercera pregunta, ¿de quién es esa santidad? ¿Quién es el santo del que estamos hablando aquí? ¿De quién es esa hermosa santidad de la que nos habla David? Pues dice, adorad a Yahvé, a Jehová. Adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. El que es verdaderamente santo y hermoso es Él, es Yahvé, es Jehová, es el Señor, es Dios. Él es el que es hermoso en santidad. Y sí, es ese nombre de Dios, de todos los nombres de Dios, el nombre que escribió David, en este caso fue el nombre Yahvé, Jehová. Es el nombre con el cual Dios se identificó a Moisés en Éxodo capítulo 3. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y es Él, yo soy, el que es hermoso en santidad. Y Yahvé es ese nombre de Dios que viene del verbo ser, porque Él, Dios, es el ser por excelencia y la fuente de todos los demás seres. El yo soy es el que siempre ha sido y el que es y el que siempre será. Y Él es el santo. Él es el que es tan hermoso en su santidad. Por eso los habitantes del cielo, los ángeles santos y los creyentes glorificados claman día y noche,
sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y también el nombre Yahvé, este nombre especial de Dios, Yahvé, Jehová, habla de la absoluta autonomía de Dios, su autoexistencia, habla de su eternidad, que no tiene ni principio ni fin, habla de su inmutabilidad, que nunca cambia, nos habla de su constancia, que no es como nosotros, tan poco constantes, nos habla de su fiabilidad. Qué consuelo saber que nos podemos fiar siempre de Dios, de Yahvé, porque Él nunca cambia. Y es Él, es Yahvé, es Jehová, el que es santo, el que es hermoso en su santidad. Adorad, escribió David, adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. Pero dejadme que sugiera otra idea. Es una idea que después lo que acabo de decir nos puede parecer muy radical. ¿Acaso no es posible que la hermosa santidad que se describe aquí en los Salmos, la hermosura de la santidad, acaso no es posible que también se refiera a nosotros? ¿A nosotros? Adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. La frase en la hermosura de la santidad podría referirse no solamente al Dios que hemos de adorar, sino también a la manera de que hemos de adorarle. Y si hiciéramos la pregunta, ¿cómo, de qué manera deberíamos adorar a Dios? También la respuesta sería la misma, adorad a Yahvé como en la hermosura de la santidad. No solo se refiere a Dios, a cómo es Él, también parece que se refiere a los adoradores de Dios. Y es así como debemos adorarle, debemos adorar al Dios Santo en la hermosura de la santidad. Por cuanto Él es tan santo, tan hermoso en santidad, nosotros deberíamos adorarle de una manera santa. Entonces, adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad es como decir, adorad al Dios santo con adoración santa. Pero sé lo que estás pensando. Estás pensando, eso es imposible. Es imposible. ¿Yo adorar al Señor de una manera santa? Sí, cuando esté en la presencia inmediata del Señor, cuando sea por fin libre del pecado, entonces sí le podré adorar con verdadera santidad. Pero ahora, en esta vida, y tienes razón, no podemos adorar al Señor ahora, tal como lo haremos en la gloria. Pero, ¿significa eso? Pregunto, que ni siquiera podemos empezar a hacerlo ahora. Escuchad estas conocidas palabras del apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero escuchad lo que viene después. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y hermanos y hermanas, cuando leemos
esa palabra pequeña, erais. Creo que casi deberíamos de gritar un aleluya. Y esto erais algunos antes, pero ya no lo sois, ya no lo somos. Y es que si somos creyentes de verdad por la gracia de Dios, ya hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, ya hemos sido justificados por la preciosa sangre de Cristo, ya hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y vamos siendo santificados por obra del Espíritu Santo que vive en nosotros. Gloria a Dios por lo que ya somos por la gracia de Dios. Y pregunto, ¿acaso no es posible que gracias a la obra de Jesús por nosotros y gracias también a la obra del Espíritu Santo en nosotros, que podamos incluso aquí y ahora adorar al Señor en la hermosura de la santidad? Así que hemos visto qué es la santidad, cómo es la santidad, en tercer lugar, de quién es la santidad, y ahora en cuarto y último lugar, cómo responder a la santidad. Y dice David, adorad a Yahvé, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y es que ante Yahvé, el Señor, el Dios que es hermoso en santidad, solo cabe una respuesta adecuada, y es adorarle. Es la adoración. Pero ¿qué significa adorar al Señor? ¿Qué es la adoración? La palabra traducida adorad, aquí adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad, es una palabra hebrea shachach, y su significado más básico es inclinarse, es postrarse. Eso es lo que es la adoración. Es cuando nos inclinamos y nos postramos, pero no solo ya físicamente, sino más importante en el corazón, ante ese Dios hermoso en santidad. Eso es adoración. Por eso primero de Crónicas 16, 29, que lo hemos leído antes, dice, postraos delante de Yahvé en la hermosura de la santidad. Postraos se traduce en Crónicas, y es la misma palabra hebrea que aquí en el Salmo 29, versículo 2. Adorad a Yahvé, postraos, adorad. Es la misma palabra porque adorar es postrarnos, inclinarnos ante ese Dios hermoso en santidad. Dios es el gran creador y nosotros no somos más que criaturas suyas. Dios es muy grande y nosotros somos muy pequeños, pero sobre todo Dios es muy santo y nosotros somos muy pecadores. Y ante Él nos inclinamos y nos postramos. Se trata de acercarnos a Dios con reverencia, porque la reverencia es de la esencia de la adoración. Pero la adoración es mucho más de lo que a veces se piensa. Muchas veces pensamos en términos de la reunión del domingo. Es entonces cuando adoramos al Señor, ¿verdad? Los domingos a las 11:30 de la mañana. Y hablamos incluso de un tiempo de alabanza, como si todo lo demás no fuera alabanza ni adoración. Y es peor, se pasa de las canciones más marchosas a las canciones más lentas
y pensamos, ahora sí estamos adorando al Señor, cantando este tipo de canciones. Hermanos, si eso es adoración, no es más que una pequeñísima parte de todo lo que debería ser la adoración, porque la verdadera adoración es la respuesta de todo lo que somos y tenemos a todo lo que es el Señor, que es hermoso en santidad. Sí, le adoramos con cánticos. Estos salmos fueron compuestos para ser cantados por el pueblo de Dios. Claro que adoramos al Señor cantándole. Pero por favor, no hablemos como si la adoración cantada fuese la única expresión de nuestra adoración. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos cuando nos reunimos como pueblo de Dios. Le adoramos a través de las canciones, sí, pero también con nuestras oraciones. Eso también es adoración. Le adoramos por medio de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Le adoramos con nuestras ofrendas incluso. Y sobre todo, yo diría, adoramos al Señor escuchando con atención, con reverencia y con expectación la predicación de la palabra de Dios. Eso también es adoración, ¿no? ¿Acaso no estamos adorando al Señor ahora mismo? Yo espero que sí. Espero que esto también sea adoración. Y hemos de adorar al Señor con todo nuestro ser y en todas las áreas de nuestras vidas. Cada día tiene 24 horas, cada semana 168. Y yo pregunto, ¿cuántas horas de adoración merece recibir de nosotros nuestro Dios Santo? Y sabemos la respuesta, que es 24 y 168, porque Dios se lo merece. Y esa es la respuesta a nuestra cuarta y última pregunta. ¿Cómo responder a la santidad? Pues con adoración, y con adoración 24/7. Porque el Dios que es santo, el Dios que es hermoso en santidad, es digno de toda nuestra adoración día y noche sin cesar. El Dios que es hermoso en santidad quiere que nosotros, su pueblo, reflejemos la hermosura de su santidad. Y quiere que le ofrezcamos adoración también hermosa en santidad. Dejadme que lo repita, el Dios que es hermoso en santidad quiere que nosotros, su pueblo, reflejemos la hermosura de su santidad. Y quiere que le ofrezcamos adoración hermosa en santidad. Por eso David, en más de uno de sus salmos, escribió: pueblo de Dios, adorad a Yahvé, adoradle en la hermosura de la santidad. Un día pronto, ya no será necesario que ni David ni nadie nos exhorte diciéndonos: adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Ya no estaremos viviendo en un mundo caído y lleno de pecado. Ya no seremos siquiera pecadores, seremos perfectos. Me encanta esa descripción en Hebreos capítulo 12 de las almas glorificadas, los espíritus de los justos hechos perfectos. Sí, yo también creo en la resurrección del cuerpo. Pero ¿no quieres ser un justo hecho perfecto? Yo sí. Pues si eres creyente, salvo por la gracia de Dios, en el instante de tu muerte o cuando venga el Señor, si es antes, serás ya un justo hecho perfecto, una justa hecha perfecta. Porque a los que Dios justifica, también los santifica y un día los va a glorificar. Ese es nuestro destino.
si el Señor por su gracia nos ha salvado. Y estaremos entonces en la presencia inmediata de Dios. Y lo mejor de todo, estaremos con nuestro bendito Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Y ya no será necesario que nadie nos exhorte a adorar al Señor en la hermosura de la santidad, porque entonces lo haremos de manera natural, perfecta y sin cesar. Con esos misteriosos 4 seres vivientes en Apocalipsis 4, seguramente ángeles, ¿no? Que no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Nadie tiene que decirles a ellos que adoren al Señor en la hermosura de la santidad, porque ya lo hacen. Y lo hacen día y noche y sin cesar. Pero mientras tanto, mientras esperamos ese día, respondamos a la hermosura del Padre Santo y a la hermosura del Hijo Santo y a la hermosura del Espíritu Santo, con ferviente adoración, solos y juntos en todas nuestras reuniones y en todas las áreas de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, adoremos al Señor en la hermosura de la santidad. Amén. Vamos a orar al Señor. Oh Dios Santo, es un privilegio tan grande conocerte, porque tú te has dado a conocer a pecadores ignorantes como nosotros. Y es un privilegio poder saber que tú nos has rescatado de nuestra condición lamentable de pecadores caídos y sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero tú has irrumpido en nuestras vidas, de los que somos hoy creyentes por tu gracia, y nos has cambiado, y nos has perdonado, y nos has dado vida eterna en Cristo. Oh Señor, no tenemos palabras ni adecuadas ni suficientes con las que poder responder a tu inmensa gracia, bondad y amor para con nosotros. Pero Señor, por favor, obra en nuestros corazones y en nuestras vidas y entre nosotros de tal manera que te podamos adorar con todo nuestro ser, que te podamos glorificar en respuesta a tu ser, en respuesta a tu evangelio, a todo lo que tú nos has dado y has significado para nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana. Oh Señor, por tu Espíritu Santo, obra en mi corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, para que te podamos adorar todas las horas, de todos los días, de lo que nos quede de vida, en la hermosura de la santidad, porque tú, Señor, te lo mereces. Y te damos gracias y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.